Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Después de recibir un coscorrón de su suegra por haberle levantado la mano a su marido y haberlo insultado, la mujer salió llorando de la casa. El esposo se reía abiertamente del gesto de su madre. Pero por la mañana ya no estaban para risas, lo que hizo la ofendida les costó el sueño y la tranquilidad. Queridos amigos, les damos la bienvenida a nuestro canal. Gracias a cada uno de ustedes por sus me gusta, sus visitas y sus palabras cálidas. Eso nos da fuerzas e inspiración para crear aún más historias con alma. No olviden escribir en los comentarios desde qué ciudad nos escuchan. Nos emociona profundamente leerlos y ver cuántos somos en todo el mundo. La mañana de mayo irrumpía en el apartamento a través de las ventanas sin cortinas del salón, bañando el escritorio de Alicia con una luz suave. Estaba inclinada sobre su tableta, dibujando los detalles del dormitorio para una joven pareja del centro de la ciudad. El silencio solo era interrumpido por el roce del lápiz digital sobre la pantalla y el lejano murmullo de los coches tras la ventana. Alicia apartó la vista del trabajo y se estiró, aliviando la tensión del cuello entumecido. Las paredes claras del despacho estaban decoradas con sus diplomas y fotos de proyectos terminados. En la estantería reposaban muestras de telas y baldosas de cerámica, todo lo que convertía habitaciones vacías en hogares acogedores. 32 años, su propio apartamento en una buena zona, encargos estables. Parecía que la vida iba por buen camino. El timbrazo repentino la hizo sobresaltarse. Alicia miró el reloj de pared, las 11:30. ¡Qué raro! Carlos estaba en el trabajo y no esperaba visitas. ¿Quién es?, preguntó mientras se acercaba a la puerta. Dolores Sánchez, respondió la voz conocida de su suegra. Abre, Alicia. El corazón le dio un vuelco. Una visita inesperada de su suegra siempre significaba problemas. Alicia giró la cerradura y abrió la puerta. En el umbral estaba una mujer alta, con un costoso abrigo negro, el peinado perfectamente arreglado y la expresión de alguien dispuesto a dar batalla. Dolores entró en el recibidor sin saludar siquiera, echando un vistazo al espejo con marco tallado y al calzado perfectamente ordenado. Tenemos que hablar seriamente, dijo, quitándose el abrigo con teatral lentitud. Pase al salón, respondió Alicia con contención. ¿Quiere un café? Ahora no es momento para café, querida. Entraron en el salón luminoso, donde en las paredes color crema colgaban fotos familiares de los padres de Alicia, todas en marcos de madera idénticos. Dolores se sentó en un sillón de respaldo alto, se irguió y miró a su nuera como si se preparara para dictar sentencia. Alicia hizo una pausa, llevándose la mano al pecho. He venido por un asunto muy importante. Sobre María. Sobre la tragedia que destruyó la vida de mi hija menor. Ya empezó, pensó Alicia mientras se sentaba en el sofá frente a ella. Dolores siempre sabía cómo convertir cualquier problema en una melodrama. ¿Qué le pasó?, preguntó con cautela. Pasó lo que tenía que pasar hace tiempo, dijo su suegra, negando con la cabeza con amargura. Ese desgraciado la dejó. Divorcio. 2 niños inocentes a su cargo, un piso de alquiler. Dolores cerró los ojos, como si no pudiera soportar el dolor. Ya no puede pagar el alquiler. ¿Te imaginas? Mis nietos podrían quedarse en la calle. Alicia guardó silencio, comprendiendo perfectamente hacia dónde iba esa conversación. Por su mente pasaban recuerdos, como 3 años atrás la familia les pidió a ella y a Carlos que pagaran el tratamiento dental de María. Entonces aceptó sin objeciones. Medio año después, fue la petición de ayuda para comprar un cochecito para el hijo menor. Luego, pagar una guardería privada. Cada vez se presentaba como algo completamente natural. Y pensé, continuó Dolores, poniéndose de pie y comenzando a caminar por el salón, tú tienes el piso de tus padres. Lleva vacío ya 2 años. ¿Para qué desperdiciar algo así cuando la familia lo necesita? El piso no está vacío,
respondió Alicia con firmeza. Trabajo allí, recibo a mis clientes. Es mi espacio de trabajo. Puedes trabajar en casa, exclamó Dolores, levantando las manos. Pero María y los niños no tienen dónde vivir. ¿No entiendes la diferencia entre una comodidad y una necesidad vital? A mi trabajo lo llama comodidad, pensó Alicia con amargura. En esa familia, su profesión siempre había sido vista como algo secundario, un pasatiempo, no una fuente de ingresos real. Dolores, entiendo que María lo está pasando mal, pero... Nada de pero. La interrumpió bruscamente su suegra, deteniéndose frente a una foto de los padres de Alicia. Estamos hablando de la familia, de los niños, y tú solo piensas en ti misma. Alicia sintió como hervía dentro de ella una conocida sensación de protesta. Siempre era igual en esa familia, si alguien necesitaba algo, automáticamente se convertía en su problema. Sus deseos, planes, límites, a nadie le importaban. Estoy dispuesta a ayudar, dijo lentamente, eligiendo cuidadosamente cada palabra. María puede alquilar el piso. A un precio razonable. Con contrato y responsabilidades. ¿Alquilar? Se indignó Dolores, girándose hacia ella. ¿De qué estás hablando, querida? Es familia. María es la hermana de tu marido. Una pariente de sangre. Y justamente por eso le ofrezco un alquiler preferente. Alicia. Dolores se llevó la mano a la frente y cerró los ojos. ¿Tú entiendes lo que estás diciendo? Hay que regalarle el piso. Ponerlo a nombre de María. Es la única salida a esta situación. Es el piso de mis padres, dijo Alicia con calma, pero con firmeza. Ellos me lo dejaron a mí. Tus padres, la suegra bajó la voz hasta convertirla en un susurro cargado de emoción. Ellos lo habrían entendido. Eran personas buenas, generosas. No como, hizo una pausa, no como tú, tan fría. El golpe dio justo en el blanco. Alicia apretó los puños, sintiendo como el calor le subía por todo el cuerpo. No se atreva a hablar así de mis padres. ¿Y qué dije? Dolores alzó las manos con expresión inocente. Solo digo la verdad. Ellos jamás habrían dejado a unos niños sin techo. Tenían buen corazón. Entonces el mío es malo, pensó Alicia con dolor. Cada palabra de su suegra golpeaba justo en lo más sensible. Desde la muerte de sus padres, a menudo se preguntaba si estaba actuando correctamente, si era digna de su memoria. Los niños no están en la calle. He ofrecido una solución razonable. Un alquiler. Alquiler. Bufó su suegra. María no tiene ni para comer. ¿No entiendes lo más básico? Entonces que busque trabajo. ¿Con 2 niños? Dolores se llevó las manos a la cabeza. Te burlas del dolor de una madre. Alicia se levantó y caminó hacia la ventana. Detrás del cristal, las hojas verdes de los árboles viejos se mecían con el viento. Mayo siempre le recordaba a sus padres, murieron en primavera, con 6 meses de diferencia. Su madre de cáncer, su padre de un infarto, no soportó la pérdida. Fría, resonaban las palabras de su suegra en su mente. ¿Pero acaso decir no era ser fría? ¿Acaso proteger sus propios límites la convertía en una mala persona? Recordó cómo, un año atrás, Dolores le dijo que la educación era un lujo cuando había otras prioridades familiares, y logró convencerla de no apuntarse a un curso de formación. El dinero de aquel curso también se fue en otra necesidad familiar. Dolores, dijo sin volverse, estoy dispuesta a ayudar a María. Pero en mis condiciones. Alquiler, contrato, responsabilidad por el estado del piso. ¿Condiciones? Chilló su suegra. ¿Qué condiciones puede haber con la familia? No son extraños. Precisamente porque es familia, todo debe ser justo y transparente. Dolores se le acercó hasta quedar a pocos centímetros. En el espejo de la pared,
Alicia vio el rostro de su suegra, desfigurado por la ira. ¿Sabes qué, querida? Siseo Dolores. Siempre supe que eras un egoísta. Carlos podría haber encontrado a alguien mejor. Y más amable. Mucho más amable. Alicia se giró bruscamente. Algo se rompió en su pecho, y el dolor dio paso a una determinación helada. La conversación ha terminado. Mi propuesta sigue en pie, alquiler en condiciones preferentes. Encontraré la forma de obligarte a entregar ese piso. Gritó Dolores, dirigiéndose a la puerta. Te vas a arrepentir de esta decisión. Vas a aprender lo que significa ir contra la familia. El portazo resonó como un martillazo en sus sienes. Alicia se dejó caer en el sillón donde minutos antes había estado sentada su suegra y cerró los ojos. El silencio volvió al apartamento, pero la paz ya estaba rota. Permaneció inmóvil, digiriendo lo ocurrido. Egoísta, fría, contra la familia, cada palabra era como una herida. Pero en lo más profundo de sí misma crecía una certeza: por primera vez en su vida, no había permitido que la manipularan. Por primera vez, había dicho un no firme. Alicia fue hasta el armario y sacó un álbum de fotos. Ahí estaba su madre, sonriendo desde la cocina con un pan recién horneado entre las manos. Su padre, leyendo el periódico en el mismo sillón donde se había sentado Dolores. De verdad habían sido personas buenas. Pero también le enseñaron a no dejarse pisotear. ¿Por qué siempre tengo que ceder? Pensaba mientras pasaba las páginas. ¿Por qué a nadie le importan mis deseos y mis límites? ¿Acaso amar significa sacrificarse por completo? Sus padres nunca le exigieron sacrificios. Apoyaron su elección profesional, celebraron sus logros, le enseñaron a ser fuerte, no sumisa. Sé buena, pero no dejes que te utilicen, decía su padre. ¿Cómo pudo olvidar esas palabras? El teléfono sonó. En la pantalla apareció el nombre de su marido. Alicia, cariño. La voz de Carlos sonaba cautelosa, con ese tono diplomático que reservaba para momentos delicados. Mi madre me llamó. Me dijo que hablaron sobre María. ¿Podemos hablarlo con calma? Hablar es mucho decir, respondió ella con cansancio. Mira, sé que es una situación difícil. Vamos a analizarlo juntos. Tal vez podamos encontrar un compromiso que nos sirva a todos. Carlos, ya ofrecí un compromiso. Alquiler en condiciones preferentes. Pero mamá tiene razón, María de verdad no tiene dinero. Entiende que estoy entre la espada y la pared. Entonces que sea tu madre quien la ayude. Alicia, no seas tan dura. Es la familia. Tenemos que apoyarnos unos a otros. Sintió como algo se le apretaba dolorosamente en el pecho. Ni siquiera su marido entendía su postura, no veía la diferencia entre ayudar y ceder bajo presión. Te espero en casa. Hablemos con calma cuando tengas un momento. Está bien. Trataré de llegar temprano. Y, Alicia, intentemos hablar sin emociones, ¿de acuerdo? Después de la llamada, se quedó sentada largo rato en silencio, reflexionando sobre lo ocurrido. La luz de la primavera tardía se volvía cada vez más tenue, proyectando sombras largas sobre el parqué. En algún lugar de esa misma ciudad, María con sus hijos realmente pasaba por momentos difíciles. Alicia no era una persona insensible, sinceramente quería ayudar. Pero ayudar sin destruir su propia vida. Por la tarde, Carlos regresó del trabajo cansado y claramente sin ganas de una conversación seria. Besó a su esposa en la mejilla y fue directo a la cocina, donde lo esperaba la cena caliente sobre la estufa. Huele delicioso, dijo, levantando la tapa de la olla. Gracias, cariño. Se sentaron a la mesa. Carlos comía la sopa en silencio, evitando mirarla a los ojos. Alicia lo observaba, entendiendo que su marido estaba buscando las palabras adecuadas. Entiendo tu posición, empezó finalmente, dejando la cuchara a un lado.
pero entiende la mía. María es mi hermana. Tiene 2 hijos. Realmente están casi sin medios para vivir. Y yo estoy dispuesta a ayudar. En condiciones razonables. ¿A qué condiciones te refieres exactamente? Alicia sacó de su bolso una hoja impresa. Había pasado todo el día perfeccionando ese contrato, pensando en cada detalle. Contrato de alquiler. Una cuota simbólica, 300 euros al mes. Obligación de mantener el piso en buen estado. Prohibido subarrendar. Y reforma estética obligatoria después de 1 año de residencia. Carlos leyó el documento rápidamente, frunciendo el ceño en algunos puntos. 300 euros es una cantidad ridícula para un piso así en el centro. Exacto. Es una ayuda real, pero con límites claros. ¿Y si no puede pagar? Entonces que busque trabajo. O que le pida ayuda a tu madre. O que le ayudemos a encontrar empleo. Carlos dejó el contrato a un lado y se frotó el puente de la nariz. Alicia, te lo pido por favor. Piénsalo otra vez. ¿No crees que realmente deberíamos regalarle el piso? Tenemos donde vivir, estamos bien. No, respondió ella con firmeza. Ese piso era de mis padres. Ellos me lo dejaron a mí, no a tu familia. Pero ahora somos una sola familia. Si realmente somos una sola familia, ¿por qué tu madre me exige que regale el piso en lugar de sentarse con nosotros a hablar juntos sobre cómo ayudar a María? Carlos guardó silencio, dándose cuenta de que su esposa tenía razón. Alicia se levantó de la mesa. He tomado una decisión, Carlos. Alquiler en condiciones preferentes, eso es lo máximo que puedo ofrecer. Y es justo. Justo. Esa palabra resonó en su mente como una liberación. No estaba exigiendo lo imposible, no se negaba a ayudar. Solo estaba estableciendo límites. Se fue al dormitorio, mientras Carlos se quedó en la cocina, mirando el contrato bajo la luz cálida de la lámpara de mesa. Afuera había empezado a llover suavemente y el agua resbalaba por el cristal en finas líneas. Tumbada en la cama, Alicia pensaba en todo lo ocurrido. En la habitación solo estaba encendida la luz del velador, que proyectaba sombras suaves sobre las paredes. En lo más profundo de su alma se movía una punzada de culpa, toda su vida le habían enseñado que la familia era lo más importante. ¿Pero acaso una familia debe basarse en la imposición? Recordó las palabras de su padre, la bondad sin límites se convierte en debilidad y la debilidad se aprovecha. De niña no comprendía del todo esa frase. Ahora sí. Por primera vez en muchos años había dicho un no firme a la familia de su esposo. Y eso daba miedo, pero también la hacía sentir libre. Como si se hubiera quitado de los hombros una carga invisible de años de expectativas y deberes. La lluvia golpeaba el vidrio, pero en el interior de Alicia, a pesar de la ansiedad, empezaba a crecer una certeza firme, había hecho lo correcto. Los límites estaban puestos. Mañana comenzaría su defensa. El miércoles amaneció gris y lluvioso. Alicia estaba en su despacho, tratando de concentrarse en su nuevo proyecto, una habitación infantil para una familia del centro de la ciudad. La ironía no le pasaba desapercibida. Estaba creando un espacio acogedor para los hijos de otros, mientras supuestamente dejaba sin techo a su propia cuñada. Habían pasado 2 días de silencio incómodo desde la pelea del martes. Carlos intentaba mantenerse neutral y Dolores no había dado señales de vida. Alicia casi empezó a creer que su suegra se había rendido. Fue ingenuo pensar eso, reflexionaba mientras observaba los bocetos de los muebles infantiles. En la familia de su marido, nadie se rendía tan fácilmente. Dolores, sin duda, ya estaba preparando un nuevo ataque. El timbre sonó exactamente a las 4 de la tarde. Alicia sabía que esa hora no era casual. Su suegra siempre calculaba el momento justo para encontrarla en casa, pero antes de que regresara Carlos. Por la mirilla vio una figura familiar con un abrigo negro, y junto a ella,
una mujer delgada, con el pelo despeinado. Detrás de ellas se distinguían las siluetas de dos niños. Trajo artillería pesada, pensó Alicia, mientras giraba la llave. Buenas tardes, dijo, dejando pasar a todos al recibidor. María tenía un aspecto agotado, ojeras marcadas, vaqueros con manchas, una chaqueta vieja con cremallera. Los dos niños se aferraban a ella, Sofía, de 7 años, con una mirada seria, y Andrés, de 5, que se escondía detrás de la pierna de su madre. Alicia, querida, dijo Dolores, quitándose el abrigo con una solemnidad ensayada. He traído a María. Que te cuente ella misma sobre su situación tan terrible. Pasaron al salón. Los niños se sentaron en el sofá, mirando con curiosidad el entorno desconocido. María se acomodó junto a ellos, jugando nerviosamente con la correa del bolso. Dolores ocupó de nuevo el sillón de ayer, como si fuera un trono. Alicia trajo chocolate caliente y galletas para los niños. Alicia, empezó María con voz temblorosa. Sé que casi no hemos hablado. Pero ahora no tengo a dónde ir. En serio, no tengo a dónde. Su voz sonaba sinceramente desesperada. Alicia sintió una punzada de compasión, pero se obligó a mantenerse firme. Cuéntame con más detalle qué pasó. Roberto, mi exmarido, María respiró hondo. Desapareció hace 3 meses. Simplemente empacó sus cosas y se fue. Resulta que el piso tenía deudas. Deudas enormes por préstamos. Qué curioso, pensó Alicia. El martes se hablaba de divorcio y ahora resulta que hay deudas. Con mirada profesional de diseñadora, evaluaba el estado de su cuñada, ropa arrugada, rostro cansado, desorientación. Una persona que había perdido el control de su vida. ¿Qué tipo de deudas exactamente?, preguntó. María lanzó una mirada incómoda a su madre. Bueno, un préstamo para el coche, para reformas. Créditos de consumo. El banco exige el pago y yo no tengo dinero. Pueden quitarme el piso en un mes. ¿Y tú trabajabas? Me quedé en casa con los niños 10 años. Roberto ganaba bien, pensamos que era lo mejor. 10 años sin trabajar, pensaba Alicia. Y ahora espera que todos los problemas se resuelvan solos. Dolores intervino en la conversación, llevándose la mano al pecho. Alicia, querida. No dormí en toda la noche pensando en esos pobres niños. ¿Te imaginas? Mis nietos podrían quedarse en la calle. Es algo impensable en una sociedad civilizada. Dolores, dijo Alicia con calma, hablemos de una solución concreta. Sacó una carpeta con documentos y la colocó sobre la mesa de centro. Tengo listo un contrato de alquiler. 300 euros al mes por un piso de 2 habitaciones en el centro, es prácticamente caridad. Dolores ni siquiera miró los papeles. Alicia. ¿Cómo puedes hablar de alquiler entre familiares? Estamos hablando de familia. De un techo para unos niños inocentes. Precisamente porque es familia, todo debe ser claro y oficial. María tomó el contrato con cautela y empezó a leerlo, moviendo los labios. Los niños comían galletas en silencio, observando a los adultos con ojos atentos y recelosos. Aquí hay muchos puntos, murmuró María. Lo del mantenimiento, el orden. No entiendo muy bien. No es complicado, explicó Alicia con paciencia. Mantener la vivienda limpia, no romper el mobiliario, hacer una reforma estética después de 1 año. ¿Y si no tengo dinero para la reforma? Entonces búscate un trabajo. Los niños van a la escuela y al jardín, tendrás tiempo. María miró a su madre con desconcierto, buscando apoyo. Mamá, ¿tú qué opinas? Opino que esto es una burla, exclamó Dolores. Obligar a una mujer en una situación desesperada a firmar un contrato abusivo. Abusivo, pensó Alicia con amargura. 300 euros por un piso que vale cientos de miles, ¿y eso lo llama abusivo?
Necesito pensarlo, dijo María con inseguridad. ¿Pensar qué? Se indignó Dolores. Alicia debería simplemente regalar el piso. Sin condiciones. ¿Cómo se hace en familia? Alicia sintió que su paciencia llegaba al límite. En su mente giraban pensamientos: ¿por qué tengo que resolver problemas ajenos? ¿Por qué María no trabajó durante 10 años? ¿Por qué nadie ve que mi propuesta es justa? Muy bien, dijo con firmeza. María, tienes 24 horas para pensarlo. Mañana espero tu respuesta. ¿Y, se puede sin depósito? Preguntó tímidamente su cuñada. No tengo nada de dinero. El primer mes, sin depósito. Pero a partir del segundo, todo conforme al contrato. Dolores se levantó del sillón, levantando los brazos con dramatismo. ¿Lo ven? Hasta pide depósito. A la familia. Los niños miraron con inquietud a su abuela. Sofía preguntó en voz baja. Mamá, ¿y dónde vamos a vivir? No lo sé, mi amor, respondió María con cansancio. Alicia sintió una punzada de compasión al ver los rostros de los niños. Pero de inmediato recordó las palabras de su padre: la bondad sin límite se convierte en debilidad. La decisión es tuya, María, dijo. Las condiciones son justas. Después de que los visitantes se fueron, Alicia permaneció largo rato sentada en el salón vacío, repasando sus dudas. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Y si Dolores tenía razón y la familia estaba por encima de los formalismos? Pero entonces recordó los cursos de formación que tuvo que rechazar un año atrás por otra necesidad familiar. Recordó cómo su opinión no fue tomada en cuenta cuando se discutía la compra del cochecito para el nieto. Al día siguiente, Alicia lo pasó en una espera ansiosa. Por la tarde, los nervios estaban al límite. Necesitaba consejo, una mirada desde fuera. A las 6 de la tarde, finalmente se decidió y llamó a la puerta del piso 7. ¿Carmen? Soy su vecina, Alicia. ¿Puedo hablar con usted? Le abrió la puerta una mujer de unos 45 años, con ojos bondadosos y cansados, y el cabello entrecano recogido en un moño ordenado. Claro, querida, pase. Justo estaba haciendo café. La cocina de la vecina era pequeña, pero acogedora. En el alféizar florecían geranios y sobre la mesa había fotos familiares en marcos sencillos. Olía a café con canela y galletas caseras. ¿Sabe?, dijo Carmen, sirviendo el café en tazas de cerámica. Ayer escuché por casualidad una conversación en la escalera. Las voces eran bastante altas. No fue mi intención oír, pero... Alicia se sonrojó. Perdón, no queríamos molestar a los vecinos. Ay, por favor. Yo pasé por algo muy parecido. Hace 15 años tuve una situación casi igual. Carmen tomó un sorbo de café y miró pensativa por la ventana. Mi suegro exigía que mi marido y yo vendiéramos nuestro piso de 2 habitaciones y compráramos uno de 3, para que toda su familia pudiera vivir junta. Decía que era lo correcto, que la familia debía estar unida. ¿Y qué hicieron? Al principio acepté. Pensaba que era lo correcto. Vendimos el piso, compramos uno más grande, pedimos un crédito. 2 años después, nos echaron de allí. Alicia sintió un nudo en el pecho por lo familiar de la historia. ¿Cómo que los echaron? Así de simple. Dijeron que éramos unos desagradecidos, que pensábamos demasiado en nosotros mismos, que arruinábamos el ambiente familiar. Tuvimos que irnos y alquilar un sitio. Pero el crédito por el piso grande, seguimos pagándolo. Eso es horrible. Me tomó 10 años entender una cosa muy simple. Los límites en una familia son tan necesarios como el amor. Porque si no hay límites, el amor se convierte en una herramienta de manipulación. Carmen miró a Alicia con atención. ¿Estás dudando de tu decisión? Sí. Tal vez estoy siendo demasiado dura.
Tal vez debería haber regalado el piso. ¿Y luego qué? Al año te habrían pedido otra cosa. Una familia que no reconoce los límites nunca se detiene. Pero María y los niños realmente están en una situación difícil. Y tú ofreciste una ayuda real. Alquiler por 300 euros, eso es casi regalarlo. Pero una ayuda con condiciones, con responsabilidad. Eso está bien. Alicia sintió cómo la tensión en sus hombros empezaba a aflojar. ¿Y si no aceptan? Entonces encontrarán otra solución. Créeme, cuando no hay un camino fácil, la gente encuentra la salida. Pero cuando todo se les da hecho, siguen siendo indefensos. Al regresar a su piso, Alicia se sentía más segura. Carmen tenía razón, ayudar y consentir no son lo mismo. Por la mañana, sonó una llamada de María. Alicia, aceptamos tus condiciones. ¿Podemos mudarnos hoy? Por supuesto. Tengo las llaves listas. A las 2 de la tarde, se detuvo un camión de mudanza frente al edificio. Alicia observó desde la ventana cómo María se apresuraba alrededor de las cajas, mientras los niños correteaban felices por el cambio de casa. A las 3 en punto sonó el teléfono. Alicia, ya nos hemos instalado, la voz de María sonaba distinta, más segura. Gracias por tu ayuda. De nada. El piso está bien. Aunque los muebles son algo viejos. Y la pintura está algo descascarada. Pero bueno, nos las arreglaremos. Había un tono nuevo en la voz de su cuñada. Alicia se puso en alerta. María, todo está detallado en el contrato. Los muebles funcionan y la reforma cosmética es dentro de un año. Sí, lo recuerdo. Solo que, los niños se quejan. Sofía dice que las paredes dan miedo. María, se acaban de mudar. Deja que los niños se adapten. Claro. ¿Pero podría pintar la habitación infantil ahora? Por mi cuenta, claro. Dentro de un año. Como dice el contrato. Pero los niños necesitan. Alicia sintió cómo la irritación familiar comenzaba a surgir. Ya había empezado. No había pasado ni un día. María, un contrato es un contrato. Está bien. Solo lo decía. Por la tarde llegó un mensaje. Nos mudamos sin problemas. Solo que las condiciones del contrato son algo estrictas. El contrato es el contrato, pero también queremos vivir cómodamente. Los niños se acostumbrarán. María. Alicia leyó el mensaje varias veces. El contrato es el contrato, pero también queremos vivir cómodamente. Ahí estaba. La verdadera actitud hacia los compromisos firmados. Le mostró el mensaje a Carlos cuando volvió a casa. Vamos, no exageres, intentó suavizar él. María está nerviosa, es un lugar nuevo, los niños. Carlos, lee con atención, el contrato es el contrato, pero también queremos vivir cómodamente. ¿Lo entiendes? Su marido guardó silencio mientras releía el mensaje. Tal vez no quiso decir eso exactamente. Quiso decir exactamente eso. Firmar el contrato es una cosa, cumplirlo, otra muy distinta. Alicia salió al balcón. La tarde de mayo era fresca y el viento susurraba entre las hojas verdes. A unas pocas manzanas de distancia, María se instalaba con sus hijos en el piso de los padres de Alicia. Carmen tenía razón, pensó. Cuando no hay límites, la gente empieza a exigir más y más. Y yo, ingenuamente, creí que un contrato sería suficiente. Su intuición le decía que esto era solo el comienzo. Primero vendrían pequeñas infracciones, luego cosas más serias. Y al final, María y Dolores acabarían diciendo que la culpa era de Alicia por haber llevado la situación al conflicto. El móvil parpadeó con un nuevo mensaje. Carlos, mamá pregunta cómo está María. ¿Qué responder? Alicia escribió. Dile que todo según el contrato.
de momento. Regresó al interior y cerró con llave la puerta del balcón. Mañana sería otro día, y entonces vería si los problemas empezaban tan pronto como temía. Pero el mensaje de María no dejaba lugar a dudas. El contrato es el contrato, pero también queremos vivir cómodamente. Alicia ya sabía lo que eso significaba. La mañana comenzó con una llamada incómoda. Alicia aún no había desayunado cuando sonó el teléfono. ¿Alicia Moreno? Se oyó una voz femenina, nerviosa. Soy Isabel Contreras, del apartamento 23. Somos los vecinos de abajo del piso de sus padres. Sí, la escucho, respondió Alicia. Tenemos un problema. Los nuevos inquilinos son muy ruidosos. Ayer, hasta casi las 12 de la noche, la música estaba a todo volumen y los niños corriendo por todas partes. Golpeamos el techo, pero no sirvió de nada. Alicia estaba sentada en la cocina, reflexionando sobre la llamada. De verdad fui tan ingenua al pensar que un contrato cambiaría a las personas, le rondaba en la cabeza. María había vivido toda su vida esperando que otros resolvieran sus problemas. Primero sus padres, luego su marido. Y ahora quería cargarle todo a ella. ¿Y si de verdad estoy siendo demasiado exigente? ¿Tal vez es normal que los niños hagan ruido hasta medianoche? Pero entonces, ¿dónde está el límite entre la comprensión y el consentimiento? Hablaré con ellos. Disculpe las molestias. Por favor, haga algo. Tenemos un niño pequeño y no puede dormir con tanto ruido. Marcó el número de María. Hola, Alicia. La voz de su cuñada sonaba sorprendentemente animada. ¿Cómo estás? María, me llamaron los vecinos. Se quejan del ruido. ¿Qué está pasando? Ah. Eso, la voz cambió de inmediato a un tono culpable. Los niños estaban un poco alborotados. Es que están felices con el nuevo lugar. Extrañaban tener una casa de verdad. En esa frase, Alicia percibió una crítica velada, como si dijera que antes vivían en condiciones deplorables. María, en el contrato hay una cláusula sobre mantener silencio después de las 10 de la noche. Sí, lo recuerdo. No volverá a pasar. Perdón, de verdad. Por la noche, Alicia decidió ir a ver cómo estaban las cosas en el piso de sus padres. Subió al 7º piso, con una creciente sensación de inquietud. Abrió la puerta Sofía, en pijama de princesas. «Tía Alicia», exclamó la niña con alegría. «Mamá, tía Alicia vino». «Alicia». María salió de la cocina, secándose las manos con el delantal. «Qué bueno que viniste». «Pasa, pasa». En la entrada, por el suelo estaban tirados zapatos de niños, chaquetas mojadas. Contra la pared se apilaban cajas de cartón aún sin desempacar desde la mudanza. Alicia entró al salón y se quedó paralizada. Con mirada profesional de diseñadora, evaluó el alcance del desastre. Las paredes claras con pequeños florecitas, que tanto le gustaban a su madre, ahora estaban llenas de garabatos hechos con rotuladores. En la mesa de centro había charcos de plastilina endurecida. El suelo laminado, instalado hacía apenas 2 años, estaba cubierto de rayones de cochecitos de juguete. El sofá crema tenía manchas oscuras que ya se habían extendido. Esto no se arregla con detalles, pensaba Alicia con horror. Haría falta una renovación completa. Pintar las paredes, restaurar el suelo, el sofá tendría que tirarlo. María, ¿qué es esto?, preguntó, señalando la pared llena de dibujos. Ah. Eso lo hizo Andrés. Ya sabes, niños. Aún no tuve tiempo de limpiarlo. En el contrato está claramente estipulado, mantener el piso en buen estado. Sí, lo sé, respondió María, apresurándose a recoger los juguetes. Es que los niños aún no se han acostumbrado. Necesitan tiempo. Tiempo, pensaba Alicia con amargura.
¿Cuánto tiempo hace falta para explicar a un niño que no se pinta en las paredes? O el problema no es el tiempo, sino que María simplemente no quiere educarlos. Mamá, ¿por qué la tía Alicia está enojada?, preguntó Andrés, asomándose desde la habitación infantil. La tía no está enojada, cariño. Solo está preocupada por el piso. Alicia se sintió como un monstruo. En los ojos del niño vio miedo e incomprensión. En la cocina reinaba el mismo caos. Platos sucios amontonados en el fregadero, migas y manchas sobre la mesa, un charco de leche seco en el suelo. Mira, empezó Alicia, entiendo que mudarse es un estrés. Pero ya ha pasado una semana. ¿Y qué? María alzó la voz de pronto. Es una casa donde viven niños. Perdona si no es un museo. Ahí está, pensó Alicia. La verdadera actitud. Como no es un museo, se puede convertir en un basurero. María, educar a los niños es tu responsabilidad. Y mantener el piso en condiciones es una cláusula del contrato. Claro, es fácil decirlo cuando no tienes hijos, soltó su cuñada con desdén. El golpe fue directo al corazón. Alicia sintió como algo se contraía por dentro. A la mañana siguiente, sonó una llamada de la administración del edificio. ¿Alicia Moreno? Habla Patricia Ramírez, administradora del edificio en la calle Flores. Tenemos un problema con el piso número 42. ¿Qué tipo de problema? Los inquilinos están incumpliendo las normas de convivencia. Bloquean el conducto de basura, dejan el cochecito en el pasillo. Los vecinos están presentando quejas. Ahora también la administradora, pensó Alicia con cansancio. Después de la llamada, se quedó mucho tiempo sentada en el sillón, con los ojos cerrados. Una semana. Solo había pasado una semana y ya había tantos problemas. Las dudas la carcomían por dentro. ¿Quizás realmente estaba siendo demasiado exigente? Tal vez debería haber regalado el piso y evitarse todo esto. Pero entonces, ¿qué vendría después? Dolores encontraría nuevas necesidades familiares y de nuevo habría que sacrificar sus propios intereses. Recordó las palabras de Carmen: cuando no hay límites, la familia exige cada vez más. Y ahora María ya insinuaba que hubiera sido mejor recibir el piso como regalo. Carlos llegó del trabajo con el ceño fruncido. Mamá llamó, dijo, quitándose la chaqueta. Dice que discutiste con María. Hablé sobre el cumplimiento del contrato. Alicia, ¿no puede ser un poco más comprensiva? María está estresada, los niños se están adaptando. Él también, pensó Alicia con dolor. Incluso mi marido cree que soy la mala. Para todos me he convertido en la madrastra cruel que no deja vivir a los niños en paz. Carlos, vi el piso. Es un desastre. ¿Y si les ayudamos con la limpieza? Podemos contratar un servicio. ¿Para qué? ¿Para qué María se acostumbre a que otros limpien por ella? Discutieron. Por primera vez desde que se casaron, discutieron de verdad. La segunda visita fue aún más impactante. Alicia subió por la mañana, cuando los niños ya deberían estar en la escuela y en el jardín. Le abrió la puerta María, vestida con una bata desgastada. Ah. Alicia, dijo, visiblemente desconcertada. Es temprano. ¿Los niños no fueron a la escuela? Sofía está un poco resfriada. Y no llevé a Andrés, que se quede con su hermana. La escena en el salón superaba todas sus peores expectativas. A los anteriores dibujos en las paredes se habían sumado nuevas obras maestras. El suelo laminado estaba cubierto por una película pegajosa de zumo derramado. En la alfombra había una enorme mancha marrón. Alicia evaluaba automáticamente los daños con mirada profesional. Las paredes requerirían una repintada completa, el suelo debía cambiarse por completo, la alfombra tenía que tirarse. El coste de restauración, varios miles de euros. ¿Qué es eso en el suelo? Se derramó el jugo.
No me dio tiempo de limpiarlo. No tuvo tiempo de limpiar un charco de jugo a las 10 de la mañana, pensaba Alicia con amargura. Tienes 2 semanas para dejar el piso en condiciones, dijo con firmeza. De lo contrario, rescindiremos el contrato. ¿Rescindiremos?, exclamó María, horrorizada. ¿Piensas echarnos a la calle? Somos familia. La carta maestra, pensó Alicia. Cuando hay que pedir algo, se acuerdan de que son familia. Cuando hay que asumir responsabilidades, se les olvida. En el patio, Alicia se cruzó con Andrés. El niño jugaba con un cochecito junto al arenero. Hola, tía Alicia. Saludó él con alegría, moviendo la mano. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sabes? Mamá dice que eres mala. Pero tú no eres mala, ¿verdad? Las palabras del niño la atravesaron como un cuchillo. Mamá dice que eres mala. Así que María ya estaba poniéndolos en su contra, haciéndose pasar por víctima. ¿Y tú ayudas a tu mamá a limpiar? No. ¿Para qué? Mamá dice que eso no es cosa de niños. Mamá dice que limpiar es aburrido, resonaban las palabras del pequeño como un eco. Ahí estaba, la educación de la irresponsabilidad en su forma más pura. Alicia se recordó a sí misma con 5 años. Su madre le enseñaba a recoger sus juguetes, explicándole que eso era parte de cuidar el hogar. Pero María le estaba enseñando a su hijo que la responsabilidad es opcional y aburrida. ¿Qué clase de personas serán estos niños si no aprenden a hacerse cargo de sus actos? Ultimátum. Alicia marcó el número de María. María, te quedan 2 semanas. Si para el 1 de junio el piso no está en condiciones, rescindiremos el contrato. ¿Hablas en serio, Alicia? Su voz temblaba más de indignación que de miedo. Totalmente en serio. Pero no tengo dinero para reparaciones. Y tampoco tiempo. Entonces consíguelo. O busca otro lugar donde vivir. Voy a hablar con Dolores. Que sea ella quien te haga entrar en razón. Claro, pensó Alicia. Corre con mamá, que ella resuelva tus problemas. Por la tarde sonó el teléfono. Era Dolores. Su voz sonaba trágica. Alicia, querida, bajó el tono hasta convertirlo en un susurro dramático. He estado rezando toda la noche para que recapacites. ¿De verdad no entiendes lo que estás haciendo? Son niños. Criaturas inocentes. Mantener la casa limpia es una exigencia normal. Con 2 niños eso es imposible. Tú nunca has sido madre. ¿Qué puedes saber tú? Otro golpe directo al punto débil. Dolores sabía dónde dolía y cómo hacer daño. Entonces, tal vez María debería haber pensado en la responsabilidad antes de tener hijos. ¿Cómo te atreves?, chilló la suegra. Los niños son una bendición, no una excusa para reproches. Los niños son una responsabilidad. Y si María no está dispuesta a asumirla, el problema no son los niños. Encontraré la forma de obligarte a abandonar esas exigencias absurdas, gritó Dolores antes de colgar. Encontraré la forma de obligarte, esas palabras no la dejaban en paz. ¿Qué quería decir con eso? En la familia de Carlos existía un arsenal completo de tácticas, chantaje emocional, amenazas, manipulación a través de él mismo. Pero esta vez, Dolores hablaba con una seguridad nueva, como si tuviera un as bajo la manga. Esa noche, cuando Carlos regresó del trabajo, Alicia le contó lo ocurrido con su madre. Alicia, dijo él con cansancio, tal vez deberíamos darle más tiempo a María. Carlos, ya pasaron 3 semanas. Y el piso está cada vez peor. Pero los niños aún se están adaptando. Los niños no tienen la culpa. El problema es que María no quiere asumir ninguna responsabilidad. Carlos guardó silencio. Sabía que su esposa tenía razón, pero no quería admitirlo.
La lealtad familiar era más fuerte que la justicia. Esa noche, Alicia no pudo dormir, dando vueltas en la cama mientras repasaba en su mente los acontecimientos de las últimas semanas. ¿Qué hacer? Si cedo ahora, será una señal de que los contratos no valen nada. Si me mantengo firme, me verán como una insensible. En algún barrio cercano, probablemente María tampoco dormía, pensando en cómo salir de la situación. Y Dolores, sin duda, ya planeaba su próximo ataque. En su voz, esa tarde, había una seguridad que solo podía tener quien sabe algo que tú no sabes. Una guerra familiar, eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Una guerra por el derecho a tener límites en tu propia vida. Una guerra entre la responsabilidad y la permisividad. Y aún no estaba claro quién ganaría. Afuera, la ciudad nocturna bullía de ruido, llena de personas con sus propios problemas y conflictos. Pero a Alicia le parecía que ella era la única despierta, defendiendo principios en los que ya empezaba a dudar. Ceder significaría aceptar que la familia puede exigirle cualquier cosa y que ella está obligada a obedecer sin rechistar. Y eso, Alicia no podía permitirlo. Ni siquiera si le costaba el sueño y la paz. A las 6 en punto sonó el timbre. Alicia ya esperaba ese momento. Dolores había estado demasiado callada los últimos días. Por la mirilla vio una verdadera delegación. La suegra con su abrigo de gala, Carlos con cara de culpabilidad y 3 personas más, de mediana edad, completamente desconocidas. Un consejo familiar, pensó Alicia con amargura, abriendo la puerta. Buenas tardes, querida, dijo solemnemente Dolores. Hemos venido a tratar un asunto de familia. En el salón se sentaron como si fuera una sala de audiencias. Dolores ocupó la silla central, a los lados se ubicaron los parientes, una mujer corpulenta de rostro severo, un hombre canoso con gafas y una pareja joven. Alicia, comenzó la suegra, llevándose una mano al pecho. Te presento a la familia. Esta es mi hermana Clarisa, su esposo Eduardo y mis sobrinos Javier y Pilar. Los familiares asintieron con la expresión de quienes han venido a impartir justicia. Nos hemos reunido para hablar de la situación actual, continuó Dolores. La familia no puede permanecer indiferente cuando uno de sus miembros comete actos imperdonables. Alicia entendió, era una obra de teatro ensayada al detalle. Todos los papeles ya estaban repartidos. Dolores era la fiscal, los parientes el jurado, Carlos el pacificador. Y ella, la acusada. Así que ahora soy una criminal y ellos los jueces. ¿Qué actos, exactamente?, preguntó con calma. Alicia, intervino Clarisa, conocemos toda la situación. ¿Cómo puedes exigirle dinero a una mujer que se ha quedado sola con sus hijos y sin recursos? Ofrecí condiciones justas de alquiler. ¿Justas?, se indignó Eduardo. ¿300 euros al mes a una madre con 2 hijos? Y además le exiges hacer reparaciones. Alicia comprendía perfectamente, ellos conocían solo la versión de Dolores. Nadie les había contado que el piso valía cientos de miles de euros. Permítanme explicarles la situación real, empezó ella. No hace falta que expliques nada, la interrumpió Pilar. Lo entendemos todo. Lo tuyo es simple avaricia. Carlos permanecía en silencio, evitando mirarla a los ojos. Alicia entendió, no solo estaba al tanto del consejo familiar, sino que además lo había aprobado. Carlos se dirigió a él, ¿estás de acuerdo con todo esto? Alicia, tratemos de resolver esto con calma, respondió él con su tono más diplomático. Tal vez podamos encontrar una solución que funcione para todos. Para todos, menos para mí, pensó con amargura. Alicia permaneció sentada largo rato, analizando lo que ocurría. Consejo familiar, qué nombre tan elegante. Pero en la práctica, era simplemente una cacería. Todos los presentes solo conocían la versión de Dolores y nadie tenía intención de escuchar la suya. Lo que más dolía era ver a Carlos así.
Su esposo, el que debería haberla defendido, guardaba silencio. Por primera vez en todos los años de matrimonio, Alicia se sintió verdaderamente sola en su propia casa. ¿Y si de verdad me estoy volviendo una bruja vengativa?, pensó con un destello de culpa. Pero entonces recordó las palabras de su padre: la bondad sin límite se convierte en debilidad. Si cedía ahora, la familia de su esposo entendería que con Alicia se puede hacer lo que se quiera. La solución es muy simple, exclamó Dolores. Regalarle el piso a María. Ponerlo a su nombre. ¿A alguien aquí le importa mi opinión?, preguntó Alicia en voz baja. Cuando te casas, aceptas obligaciones con la familia, declaró Clarisa. Alicia sintió como algo se rompía por dentro. Así que, al casarse, automáticamente estaba obligada a darle a la familia de su marido todo lo que tenía. ¿Y cuáles son exactamente esas obligaciones? Ayudar a la familia, respondieron los parientes al unísono. ¿Y la familia está obligada a algo conmigo? Se hizo el silencio. La pregunta los tomó a todos por sorpresa. Te hemos aceptado como a una hija, se apresuró a decir Dolores. Aceptado como a una hija, resonaba en la cabeza de Alicia. ¿Y entonces por qué a una hija se le trata como a una deudora? Escuchen, dijo Alicia, poniéndose de pie. Vamos a aclarar la situación. Sacó una carpeta con documentos y los extendió sobre la mesa. Valor de mercado del piso, 150.000 euros. El alquiler por 300 euros representa menos del 2% de su valor. Los familiares se miraron entre sí. Las cifras hablaban por sí solas. Pero no se trata de dinero, intentó replicar Pilar. Se trata de la familia. Precisamente de eso se trata, respondió Alicia con firmeza. De cómo la familia trata mis derechos y mis intereses. ¿Y el instinto maternal?, exclamó Dolores. Los niños están sufriendo. El instinto maternal es asumir la responsabilidad por los propios hijos. No traspasar los problemas a los demás. ¿Cómo te atreves a acusar a María?, gritó la suegra. Solo estoy exponiendo hechos. María no ha trabajado en 10 años, no sabía de las deudas de su esposo, y ahora no puede mantener el piso en condiciones. Eduardo se levantó de su silla. Tal vez deberías haber pensado en las consecuencias antes de actuar así con la familia. Había una amenaza implícita en su tono. ¿Qué consecuencias? Hay muchos tipos de consecuencias, dijo con intención. La reputación, por ejemplo. Las relaciones con los clientes. La información tiende a circular. Alicia sintió un escalofrío en el pecho. Eso era lo que Dolores quiso decir cuando prometió encontrar la manera de obligarla. ¿Me estás amenazando? Solo te explico cómo funciona el mundo, respondió él, encogiéndose de hombros. Nada de amenazas, intervino por fin Carlos. Somos una familia. Y por eso mismo, replicó Eduardo, los problemas deben resolverse como familia. Muy bien, dijo Alicia, recogiendo los documentos. Ya escuché al consejo familiar. Ahora, mi decisión. Se irguió, sintiendo cómo la determinación se fortalecía en su pecho. Las condiciones del contrato se mantienen. María puede vivir en el piso bajo esos términos o buscar otro lugar. Alicia, exclamó Dolores. Estás yendo contra toda la familia. Estoy defendiendo mis derechos. Y si eso significa ir contra la familia, entonces algo está mal con la familia. Los familiares comenzaron a murmurar, hablando todos a la vez. Carlos se acercó a su esposa. Alicia, hablemos a solas. ¿De qué? Tú ya hiciste tu elección al invitarlo sin consultarme. Solo quería que escucharas la opinión de la familia. La escuché. La familia cree que estoy obligada a regalarles el piso. Y a nadie le importa mi opinión. Mira a tu alrededor, ¿ves a alguien que me haya defendido? Carlos guardó silencio, comprendiendo que ella tenía razón.
Dolores se levantó del sillón con el aire de una reina ofendida. Alicia, dijo con tono trágico, yo esperaba que despertara tu conciencia. Pero has elegido el dinero antes que a la familia. Elegí la justicia antes que la manipulación. El tiempo dirá si tomaste la decisión correcta, murmuró Dolores con amenaza, y salió. El martes por la mañana sonó una llamada de Carmen. Alicia, ¿puedo pasar? Tengo una propuesta. Media hora después, la vecina estaba sentada en su cocina. Escuché voces ayer, dijo. ¿Consejo familiar? Me juzgaron por ser avara, dijo Alicia con una amarga sonrisa. ¿Y tu decisión? No cedí. Las condiciones siguen siendo las mismas. Bien hecho. Pero ahora intentarán quebrarte por otros medios. ¿Qué clase de medios? Presión en el trabajo, chismes. Ese tipo de gente tiene un arsenal amplio. ¿Y qué hago? Resistir. Y si necesitas un testigo, cuenta conmigo. La peor parte llegó el miércoles por la noche. María organizó una verdadera fiesta en el piso. Alicia subió al 7º piso y escuchó música a todo volumen, risas, voces. La luz se filtraba por debajo de la puerta y olía a alcohol. Abrió la puerta una joven desconocida con una copa en la mano. ¿Y tú quién eres? Soy la propietaria del piso. ¿Dónde está María? María apareció despeinada, con los ojos brillantes. Alicia. Pasa, estamos celebrando la mudanza. ¿Celebrando qué? Por fin tenemos un piso de verdad. Queríamos presentarles nuestro nuevo hogar a los amigos. Detrás de ella se veía un grupo de gente. Algunos bailaban, otros fumaban en el balcón. Botellas y colillas cubrían el suelo. Alicia miraba con horror el desastre en el que se había convertido el piso de sus padres. En el salón, charcos de vino sobre el suelo laminado, cenizas mezcladas con restos de comida. Las cortinas caras colgaban como trapos sucios. ¿Dónde están los niños, María? Durmiendo en la habitación. No te preocupes. Durmiendo con esa música a todo volumen, pensó Alicia horrorizada. Esto viola el contrato. Las fiestas están prohibidas. ¿Qué fiestas? María intentó enfocar. Son amigos. Me están apoyando. El contrato lo deja claro, nada de eventos ruidosos. Alicia, no seas pesada. Vive y deja vivir. Desde el salón se oyó un estruendo, alguien acababa de romper algo. Bajando por las escaleras, Alicia sentía cómo le temblaban las manos. La escena había superado sus peores expectativas, desconocidos borrachos en la casa de sus padres, niños intentando dormir con música a todo volumen, vajilla rota. Era una burla a la memoria de sus padres. Se imaginó el horror de su madre y su padre si vieran lo que estaba ocurriendo en su antiguo hogar. El recuerdo de ellos era todo lo que le quedaba. Y María había convertido ese recuerdo en una farsa. Se acabó, dijo, volviendo a la puerta. Mañana te espero para firmar la rescisión del contrato. ¿Qué? ¿Por una sola fiesta? Por el incumplimiento sistemático del contrato y la falta de respeto a la memoria de mis padres. El jueves por la mañana, Alicia fue a ver a su abogado. Los documentos estuvieron listos para la hora del almuerzo. Ven a firmar la rescisión del contrato, le dijo por teléfono a María. Hablemos, por favor. Voy a cambiar. Es tarde. Tienes una semana para desalojar el piso. Por la tarde, llamó Carlos. Alicia, ¿qué estás haciendo? Mamá está hecha un mar de lágrimas. Estoy cumpliendo el contrato. Pero es la familia. O estás conmigo, o estás contra mí. No estoy en contra tuya. Entonces apoya mi decisión. Un largo silencio. Está bien. Pero las cosas en la familia van a cambiar para siempre. Estoy preparada para eso. Al anochecer,
Los documentos para el proceso legal estaban listos. Alicia estaba sentada en la mesa cuando sonó el timbre. Dolores estaba en la puerta, con cara de mártir. Alicia, dijo con voz quebrada. He venido por última vez. Te lo suplico, recapacita. La decisión está tomada. ¿Y si yo asumo todos los gastos? ¿Si pago el alquiler? ¿Y cuánto tiempo durará eso? El tiempo que sea necesario. ¿Y qué garantiza que María querrá volverse independiente si otros siempre resuelven todo por ella? Dolores comprendió que no lograría convencerla con súplicas. Muy bien, dijo, cambiando el tono. Entonces prepárate para las consecuencias. Mañana todo el barrio sabrá la verdad sobre ti. Todos tus clientes. Todos tus conocidos. ¿Eso es una amenaza? Es una advertencia. La información sobre cómo echaste a una familia con niños saldrá a la luz. Alicia sintió un escalofrío. Dolores tenía razón, la mayoría solo escucharía una versión de los hechos. Y esa versión la convertiría en un monstruo. Haz lo que quieras. Mi decisión no va a cambiar. Ya veremos, sonrió Dolores con malicia y se fue. Alicia permaneció sentada mucho tiempo, asimilando la magnitud de la batalla que se avecinaba. Mañana, Dolores usaría todos sus contactos para arruinarle la reputación. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. Los principios por los que luchaba eran demasiado importantes. Mañana sabrán cuánto valen mis convicciones, pensó. Y por primera vez, sintió verdadero miedo. La mañana comenzó con una llamada del secretario judicial. ¿Alicia Moreno? Se ha programado una audiencia a las 10 de la mañana. Caso sobre la rescisión del contrato de arrendamiento. Alicia se puso un traje formal azul oscuro, el mismo con el que defendió su tesis. Hoy le tocaba defender algo aún más importante, su derecho a tener límites. La sala del juzgado la recibió con su frialdad institucional y el olor a muebles viejos. Techos altos, retratos solemnes en las paredes, el crujido del laminado bajo los pies, todo transmitía la seriedad del momento. La luz de junio apenas se colaba por las ventanas sucias, dejando manchas apagadas sobre los bancos de madera. En la mesa de la parte demandada estaba sentada María, vestida de negro. A su lado, Dolores en su papel de apoyo moral. Con ellas, un abogado joven con una carpeta de documentos. La jueza, una mujer de unos 50 años, con ojos cansados, revisaba los materiales del caso. Se abre la audiencia por la rescisión del contrato de arrendamiento, dijo la jueza. Demandante, Alicia Moreno. Demandada, María Ramírez. Alicia sintió como su corazón se aceleraba. Todo lo que había ocurrido en los últimos meses desembocaba en ese momento. ¿De verdad he llegado a juicio con mi cuñada? ¿A un procedimiento legal por un conflicto familiar? Demandante, exponga el motivo de su reclamación. Alicia se levantó, con la carpeta de documentos en las manos. Su señoría, la parte demandada ha incumplido sistemáticamente las condiciones del contrato de arrendamiento. El primer incumplimiento fue la violación de las normas de convivencia, ruidos excesivos, quejas de los vecinos. El segundo, daños a la propiedad, dibujos de los niños en las paredes. El tercero, organización de eventos ruidosos, violando la cláusula 4 del contrato. ¿Tiene pruebas? Sí. Testimonios de vecinos, fotografías de los daños, informe de la administración del edificio. La jueza examinó los documentos. El abogado de María se levantó. Su señoría, mi clienta es madre de 2 niños menores. Se ha quedado sin hogar tras un divorcio. La demandante exige lo imposible de una mujer en una situación desesperada. Ya empezó, pensó Alicia. Una vez más, me van a pintar como la madrastra malvada. Demandada, ¿qué puede decir en su defensa? Preguntó la jueza, dirigiéndose a María. María se puso de pie, secándose los ojos con un pañuelo.
Es cierto que he incumplido algunos puntos. Pero tengo 2 hijos. Necesitan un lugar donde vivir. Hice lo que pude, pero no siempre lo logré. Se escucharon suspiros compasivos en la sala. Dolores asentía, mostrando apoyo a su hija. Demandante, la jueza se volvió hacia Alicia. ¿Tomó en cuenta la situación social de la demandada al redactar el contrato? Su señoría ofreció un alquiler 10 veces inferior al valor de mercado. Eso ya fue una ayuda significativa. Pero las exigencias del contrato eran razonables: mantener el orden, no dañar la propiedad, respetar el horario de silencio a partir de las 10 de la noche. Alicia sentía que las preguntas de la jueza no iban en su favor. ¿De verdad incluso aquí, en el juzgado, me verán como insensible? ¿De verdad la ley no protegerá mi derecho a que se cumpla el contrato? Pero entonces, la jueza abrió el sobre con las fotografías del estado del piso después de la fiesta. Demandada, ¿cómo explica esto?, preguntó la jueza con severidad, mostrando las fotos del destrozo. María titubeó. Es que, tuvimos visitas. Era una fiesta de inauguración. En el contrato está claramente prohibida la realización de eventos ruidosos. ¿Lo leyó? Sí, lo leí. Pero. Nada de pero. O cumple el contrato o lo incumple. Dolores no aguantó más y se levantó de su asiento. Su señoría, pero esto es una familia. ¿De verdad las formalidades importan más que el destino de unas personas? Siéntese, ordenó la jueza con firmeza. En esta sala rigen las normas procesales, no las relaciones familiares. Alicia sintió un alivio profundo. Por fin alguien hablaba de normas, no de emociones. La jueza pronunció el fallo media hora después. Se rescinde el contrato de arrendamiento por incumplimiento de la parte demandada. La demandada dispone de 2 semanas para desalojar la vivienda. Las palabras de la jueza le parecieron llegar desde lejos. Se rescinde el contrato. Alicia sintió cómo se le quitaba un peso de encima. 2 meses de lucha, noches sin dormir, acusaciones de crueldad, todo eso, por fin, tenía sentido. No era solo haber ganado un juicio. Era haber defendido su derecho a ser ella misma. El desalojo se realizó con presencia de funcionarios judiciales. Alicia llegó al piso de sus padres a las 2 de la tarde. Frente al portal había una furgoneta de mudanzas. María revoloteaba entre las cajas, los niños estaban sentados en un banco con sus juguetes. Tía Alicia. Corrió hacia ella Andrés. Nos vamos a vivir con la abuela. Qué bien, le sonrió Alicia. Con la abuela estaréis seguros. Sofía se acercó con timidez. Tía, ¿estás enfadada con nosotros? Mirando los ojos sinceros de la niña, Alicia comprendía que los niños habían sido víctimas de los conflictos de los adultos. Pero tal vez una lección de independencia les vendría bien. Tal vez, al aprender a vivir sin la ayuda constante de la tía Alicia, se volverían más fuertes. No, cariño. No estoy enfadada con vosotros. Sois buenos niños. ¿Y entonces por qué llora mamá? Mamá está triste porque no logró cuidar del piso. Pero ahora vais a vivir con la abuela y todo irá mejor. María se acercó, secándose las lágrimas. Alicia, quería decirte, tal vez realmente no tenía razón. María. No, escúchame. Nunca pensé en las consecuencias. Siempre alguien resolvía mis problemas. Primero mis padres, luego mi marido. Y ahora quería que fueras tú. ¿Y ahora qué? Ahora tendré que hacerlo sola. Dolores me consiguió un trabajo en una oficina de contabilidad. El sueldo es modesto, pero alcanza para una habitación en alquiler. Eso está bien. Tener trabajo es tener independencia. ¿Sabes qué?, dijo María de repente. Gracias. ¿Por qué? Por no dejarme venirme abajo del todo. Si me hubieras regalado el piso, habría seguido siendo una niña inmadura.
Ahora, al menos, aprenderé a vivir por mi cuenta. A las 3 de la tarde el piso quedó vacío. El representante judicial firmó el acta de entrega. Alicia recibió las llaves y se quedó sola en la casa desocupada. El apartamento la recibió con el eco de sus propios pasos. Los rayos del sol caían sobre cuadrados descoloridos en las paredes, huellas de cuadros retirados. En el aire flotaba un olor a vida ajena, lágrimas de niños, perfumes de mujer, esperanzas rotas. Pero bajo todo eso, Alicia todavía percibía el aroma de su hogar, ese que recordaba desde la infancia. Mientras inspeccionaba los daños, iba calculando mentalmente el presupuesto para la reforma. Como diseñadora, no solo veía destrucción, sino también potencial. Ese piso se convertiría en su estudio, un lugar donde nacen proyectos, no dramas familiares. Por la noche, Alicia y Carlos estaban sentados en la cocina, hablando de las nuevas reglas familiares. «Necesito que entiendas algo», dijo ella, «a partir de ahora, ninguna decisión sobre mi propiedad se tomará sin mí». «Lo entiendo. Perdóname por no haberte apoyado desde el principio». Carlos miraba a su esposa de otra manera, no como a una niña sumisa que necesita la protección de la familia, sino como a una compañera igual. Por primera vez en todos sus años de matrimonio, vio en Alicia a una persona independiente. Y eso no le asustaba. Le admiraba. «Carlos, la familia es una sociedad entre iguales, no una dictadura de los parientes». «Tienes razón. Mi madre llamó hoy. Dijo que ya no se va a meter en nuestras decisiones. Lo creeré cuando lo vea». «¿Y qué harás con el piso? ¿Lo vas a alquilar?» «Por ahora no. Primero lo voy a restaurar. Después veré. Quizá lo convierta en un estudio de trabajo». Alicia sentía que algo había cambiado en su relación. Carlos ya no la veía como a una hermanita que necesita protección. Ahora la veía como una mujer capaz de defenderse por sí sola. De pronto, sonó una llamada de María. «Alicia, ¿podemos vernos? Quiero decirte algo». Se encontraron en una cafetería cerca de la oficina donde María trabajaba ahora. La cuñada se veía cansada, pero más madura. «¿Cómo va el trabajo?» «Difícil, pero puedo con ello. Los compañeros ayudan, el jefe es paciente». «¿Y sabes qué es lo más sorprendente?» «¿Qué?» «Me gusta. Me gusta resolver cosas, tener responsabilidades. Resulta que no soy tan inútil como pensaba». «Claro que no lo eres. Solo necesitabas una oportunidad para descubrirlo». «Alicia, quería darte las gracias y también pedirte perdón». «¿Gracias por qué?» «Por hacerme crecer. Si hubiera cedido entonces, seguiría siendo una niña eterna. Pero ahora, por primera vez en la vida, gano mi propio dinero, resuelvo mis propios problemas. Y eso me da alas». Los niños también han cambiado. Aprendieron a recoger sus cosas, a ayudar en casa. Dolores al principio refunfuñaba, pero ahora dice que está orgullosa de nosotros. ¿Y qué dijo sobre mi victoria? ¿Sabes qué es lo extraño? Ayer me dijo, tal vez Alicia tenía razón. Tal vez consentí demasiado a mis hijos. Admiro a la gente que sabe hacerse respetar. Alicia no podía creer lo que oía. Dolores había reconocido que ella tenía razón. Por la noche, Carmen llegó a casa de Alicia con una botella de vino. «Felicidades por la victoria. Has recorrido este camino con dignidad. Gracias por tu apoyo. Sin tus consejos, habría sido mucho más difícil. ¿Y ahora qué planes tienes?» «Voy a restaurar el piso, convertirlo en un estudio de trabajo. Quiero ampliar mi negocio». «¿Y las relaciones familiares?» «Van mejorando». Carlos entendió que el respeto es más importante que la sumisión. María trabaja y agradece la lección dura. Incluso Dolores admitió que yo tenía razón. ¿Ves? Los límites también son necesarios en la familia.
No destruyen las relaciones, las hacen honestas. Más tarde, sola, Alicia se quedó de pie junto a la ventana, mirando la ciudad iluminada por la noche. Las luces de junio brillaban en la oscuridad, cada ventana contaba su propia historia. En otros pisos se vivían dramas parecidos, alguien aprendía a defender sus límites, otro cedía bajo la presión familiar. Sobre la mesa yacían los documentos de propiedad, no eran solo papeles, sino el símbolo de su derecho a decir no. El piso de sus padres volvía a pertenecerle, pero lo más importante era que ella volvía a pertenecerse a sí misma. Límites, pensó Alicia, mirando su reflejo en la ventana oscura. Qué curioso, durante tanto tiempo creí que eran un signo de egoísmo. Y resulta que son una muestra de respeto propio. Quien no sabe decir no, tarde o temprano pierde la capacidad de decir un sí sincero. 2 meses atrás, era una nuera sumisa que temía decepcionar a la familia de su marido. Hoy, era una mujer que conocía el valor de sus propios límites. El camino fue difícil. Tuvo que enfrentarse a toda la familia, arriesgar su reputación, soportar acusaciones de crueldad. Pero el resultado valió la pena. María aprendió a ser independiente y, por primera vez en su vida, sintió orgullo por sí misma. Carlos comprendió que su esposa no era una hermana menor, sino una compañera igual. Dolores entendió que las manipulaciones destruyen más que la honestidad. Afuera, la ciudad se sumía en la noche de junio. Alicia ya no era parte del ejército de víctimas silenciosas de la presión familiar. Había defendido sus límites y enseñado a otros a hacer lo mismo. Mañana comenzaría a planear la renovación. No para María, ni para la familia de su marido, sino para ella. Para su trabajo, para su sueño de tener un estudio de diseño propio. Por primera vez en mucho tiempo, Alicia se sentía verdaderamente libre. Libre de las expectativas ajenas, de la necesidad de ceder siempre, del miedo a parecer egoísta. El precio de poner límites había sido alto, meses de lucha, conflictos familiares, noches en vela. Pero una vida sin ellos habría costado aún más. Una vida sin el derecho a decir no vale nada. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.